hablaremos del secreto bancario. El secreto bancario es la confidencialidad que tiene que tener el banco con cada uno de sus clientes. Es decir, el banco no puede divulgar ninguna información externa a menos que sea pues una información para una investigación por medio de un juez, de alguna autoridad que lo solicite. Mientras no puede revelar ningún dato de la persona o de la entidad financiera. Por ejemplo, si yo soy un cliente X y yo estoy retirando, supongamos, 50.000 soles, el del banco o la persona del banco no va a decir, no, ¿sabes qué? La persona está retirando 50.000 soles. Tal persona tiene plata, corre, dile que te preste. No le voy a decir eso, porque esos son secretos que debe de existir en el banco, son cosas confiables, ¿ya? Yo soy una trabajadora del banco y no voy a decir, el banco, ¿sabes qué hace? Si tú no pagas, el banco no te dice nada, al final te va a cobrar del seguro o ciertos documentos privados del banco no pueden por qué divulgarse. De repente decir, este banco no está inscrito con la SBS, no es supervisado. Yo no voy a andar divulgando. Ese es el secreto bancario. Simplemente yo como trabajador tengo que guardar y respetar todo lo del banco y también de mis clientes. Entonces dice, está prohibido a las empresas del sistema financiero, así como a sus directores y trabajadores, suministrar cualquier información sobre operaciones pasivas con sus clientes, a menos que medie autorización escrita de estos o se trate de supuestos consignados en los artículos 142 y 143. ¿A qué se refiere? Es decir, de que sean autorizados para alguna investigación, ¿ya? También se encuentran obligados a observar el secreto bancario el superintendente y los trabajadores de la superintendencia, salvo que se trate de información respecto a titulares de cuentas corrientes cerradas por el giro de cheques sin provisión de fondos. Directores y trabajadores del Banco Central de Reserva del Perú, directores y trabajadores de la Sociedad de Auditoría y empresas clasificadoras de riesgo. Es decir, todo secreto o todo relacionado al banco tiene que guardarse el secreto bancario. Por ejemplo, el cliente X sacó un crédito en el banco A y ese cliente va y saca crédito en el banco B también. Y el del banco A no va a decir, ¿sabes qué? Este cliente no te paga, es un mal cliente, o este cliente sí tiene plata, pero no le gusta pagar. No puede develar información de tus documentos o de tus bienes a otras personas, ¿ya? Para eso es penado y eso es un secreto bancario. Ahora, ¿en qué casos sí se altera esta información? Por ejemplo, cuando es una persona está siendo investigada por lavado de activos, ahí sí se tiene que ver o revisar la información, ¿no? Supervisar bien qué es lo que pasa para poder hacer el análisis correspondiente. Ya eso es con un permiso de ley, ¿no? Para una investigación. Ahora dice, no rige esta norma tratándose de movimientos sospechosos de lavado de dinero o de activos, a que se refiere la sección de esta ley, en cuyo caso la empresa está obligada a comunicar acerca de movimientos a la unidad de inteligencia financiera. Es decir, cuando tú por ejemplo, tú eres el analista del banco o eres un cajero y tú ves que hay un comportamiento sospechoso en el banco, es decir, viene una persona un día X y te deposita cierta cantidad de dinero, supongamos que una cantidad fuerte, ¿ya? Supongamos que $100.000. Al día siguiente viene esa persona y esos $100.000 lo transfiere a otra cuenta. Al día siguiente viene la persona y te hace un depósito de, supongamos de otros $100.000 más. Al día siguiente lo retira, ¿ya?
viene acá 2 días y vuelve a depositar. Entonces tú ya dices, esta es una actitud sospechosa, ¿verdad? O lo transfiere a otra persona. Entonces tú dices, ¿cómo una persona va a tener tanto dinero en un día, al día siguiente más dinero? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces cuando ya es esa actitud, ahí tú informas. Pero ¿a quién vas a informar? A la unidad de inteligencia financiera que tiene el banco, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Este cliente ha venido, ha hecho estos movimientos en 2, 3 días seguidos y me parece algo sospechoso de que esté todos los días esté colocando dinero. Entonces ya los de la unidad de inteligencia financiera se encargan de hacerle un seguimiento a esa persona y ver si realmente tiene antecedentes por lavado de activos o se encuentra en lavado de activos y empiezan a hacer todo un análisis de dónde vienen sus ingresos, cuánto gana, ¿no? A qué se dedica, y si realmente comprueban de que tiene esa cantidad de dinero, ¿no? Como dice, de acuerdo a su trabajo, no hay ningún problema, pero si es que le encuentran alguna irregularidad, entonces ya esa persona pasa a ser investigada por lavado de activos, ¿ya? ¿Quién se da cuenta primero del lavado de activos? Las personas del banco. Ahí, en ese caso, sí tienen ustedes la potestad de poder informar cuando ven algo sospechoso, ¿ya? No incurren en responsabilidad legal la empresa y sus trabajadores que en cumplimiento de la obligación contenida en el presente artículo hagan de conocimiento de la unidad de inteligencia financiera movimientos o transacciones sospechosas que por su naturaleza puedan ocultar operaciones de lavado de dinero o de activos. La autoridad correspondiente inicia las investigaciones necesarias y en ningún caso dicha comunicación puede ser fundamento para interposición de acciones civiles, penales o indemnizaciones contra la empresa y sus funcionarios. Es decir, que si una persona que ha visto ese hecho y ha comunicado, no va a tener sanción ni es responsable de nada, simplemente está brindando información por algo sospechoso, y más aún que con eso pueden abrir todo un proceso a la persona investigada. Ahora, ¿qué sucede si tú ves algo sospechoso, ¿ya? Es algo sospechoso de que esté colocando dinero, esté sacando y siga poniendo más dinero, ves en ese caso sospechoso, y tú no comunicas a la unidad de inteligencia financiera, entonces también puedes tener problemas. ¿Por qué? Porque lo ideal es que en esos casos sospechosos se ayude a dar esa información para que puedan hacer la investigación en el caso de lavados de activos y la corrupción, ¿no? Más que todo. O sea, es importante estar atento en esos casos, sobre todo las personas que están en caja. Las personas que están en caja son las personas que van a ver más que todas estas situaciones, ¿no? Cuando una persona viene, retira dinero, saca dinero, vuelve a colocar. Entonces se hace una investigación. Si tú te das cuenta que la persona que está sacando dinero está sacando de una cuenta que de repente por un crédito o ha vendido una casa o qué sé yo. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, vendes una casa en $500, ¿ya? En $500,000. Tienes ese dinero ahí en la caja o en el banco, pero tú vas y retiras todos los días, digamos, 1,000 soles o 2,000 o 3,000, pero ya sabes que tienes esa cuenta, que has hecho un depósito. Ahí no es tan sospechoso. Lo sospechoso es cuando vas un día, retiras, colocas, ¿no? 100,000, al día siguiente vuelves a hacer depósito, más que todo en los depósitos o las transferencias que se hacen, y cuando tú sepas que no hay un sustento de por medio y ya estás sospechando de lavado de activos, ahí es donde debes de informar, ¿ya? Toda la información debe ser parte de un secreto bancario. No se debe de divulgar la información confidencial como nombres, apellidos, dirección, DNI, montos que sacas. Eso no debe ser divulgado, ¿ya? Ahora, esta falta grave, hay ciertas sanciones y nos dice, sin perjuicio de la responsabilidad penal que señala el artículo 165 del Código de la materia, la infracción a disposiciones de este capítulo se considera falta grave para efectos laborales y cuando ello no fuese el caso se sanciona con una multa. Es decir, que los que incumplen con ese secreto, uno, pueden ser despedidos
2, puede ser, también tienen que pagar alguna indemnización dependiendo de los daños que hayan causado con ese secreto bancario, ¿ya? Entonces, sí son sancionados. ¿Qué más nos dice? El secreto bancario no impide el suministro de información de carácter global, particularmente en los siguientes casos: cuando sea proporcionada por la superintendencia al Banco Central y empresas del sistema financiero. Es decir, no se llama traición de secreto bancario, o no es, como dice, un delito de que tú proporciones como banco cierta información a la superintendencia del Banco Central del sistema financiero, por ejemplo, para lo que es estadística. ¿Cómo sabemos nosotros cuántas personas han aumentado, en qué porcentaje han aumentado sus créditos, qué personas están aumentando depósitos? Para uso estadístico se brinda cierta información a la superintendencia del Banco Central. Ojo, no a cualquier persona, ahí sí. Y formulación política monetaria y seguimiento, ¿no? Para ver más o menos cuánto de liquidez o de flujo tiene una entidad financiera, cuánto ingresa, cuánto sale, y para ver cuál es la política monetaria en ese aspecto. 2. Cuando se suministre a bancos e instituciones financieras del exterior con los que se mantenga corresponsalía o estén interesados en establecer una relación de esta naturaleza. 3. Cuando la soliciten las sociedades de auditoría, a que se refiere el numeral 1 del artículo 134 con firmas especializadas de clasificaciones de riesgo. Cuando requieran personas interesadas a la adquisición no menos del 30% del capital accionario de la empresa. Es decir, hay cierta información que se da, como les digo, a la superintendencia del Banco Central, a instituciones del exterior con los que de repente haya un convenio, ¿no? Si es que hay convenio y yo quiero decirle, no sé, es que yo voy a vender ciertas acciones, entonces esta es mi liquidez, esta es la información que tengo, más que todo por relaciones de convenios, ¿ya? Ahora, si es para una auditoría o quieren hacer una auditoría, por ejemplo, para saber cómo está siendo el funcionamiento de esa empresa, si se está cumpliendo con sus funciones correspondientes, si es que no hay problema con sus clientes en los pagos o en los cobros de repente abusivos, para una auditoría también se solicita información, ¿ya? Ahora, no constituye violación del secreto bancario la divulgación de información sobre las sumas recibidas de los distintos clientes para fines de liquidación de empresa. ¿Ya? Cuando una empresa va a liquidar ya, como dice, todas sus actividades y hace una cancelación, entonces unos no consideran como divulgación, o sea, no como violación de secreto bancario, ¿ya? Lo que ha recibido. Por ejemplo, dice, yo he recibido de esta empresa 15.000 soles por liquidación. Eso no es una violación de secreto bancario. ¿Cuándo sí es una violación del secreto bancario? Cuando yo digo, a esta empresa le he dado 5.000 soles y para que trabaje, y yo no sé por qué no trabaja. Eso tampoco, no. Lo que tú das no puedes divulgar. Lo que estás recibiendo, si es como liquidación, sí, todavía eso no se considera. Pero no significa que vas a decirlo a todo mundo, sino siempre y cuando te pidan esa información dentro de la entidad financiera o alguna institución pública. El levantamiento del secreto bancario nos dice, el secreto bancario no rige cuando la información sea requerida por: si es que esa información nos piden los jueces o tribunales en el ejercicio regular de funciones con específica referencia a un proceso determinado, en el que sea parte el cliente de la empresa a quien se contrae la solicitud. Entonces se tiene que tomar en cuenta que si la información del banco de un cliente X me la pide el juez, ¿no? Ya con un permiso y todo lo demás, entonces tengo que hacer uso o sea, tengo que darle la información que requiere. Ahora, cuando me la solicita el fiscal de la nación, en caso de presunción de enriquecimiento ilícito, ¿no? Cuando hay lavado de activos, ¿no? O en el caso de los funcionarios servidores públicos, quienes administren o hayan administrado recursos del Estado. Ahora,
cuando me lo pide o lo solicita el fiscal de la nación o el gobierno de un país con el que se tenga celebrado convenio para combatir, reprimir y sancionar el tráfico ilícito de drogas y o terrorismo. A ver, un momentito, por favor. También se da, ¿no? Como dicen, el secreto bancario nos rige cuando la información es requerida también por el fiscal de la nación o el gobierno. Más que todo esto es para celebrar convenios para combatir o sancionar el tráfico ilícito de drogas o terrorismo en general, tratándose de movimientos sospechosos de lavado de dinero o activos, en referencia a transacciones financieras, operaciones bancarias. Es lo que les he dicho, ¿no? Por ejemplo, dice, el cliente X está siendo investigado por lavado de activos y sé que tiene ciertas cuentas en estos bancos, quisiera ver sus movimientos. Si es que lo solicita el fiscal de la nación o el gobierno de un país, se tiene que dar esa información para que puedan analizar y hacer el seguimiento, sobre todo en el tema de lavado de activos, que es donde más casos se ha presentado y han sido descubiertos por medio de las entidades financieras. El presidente de una comisión investigadora del Poder Legislativo también puede pedir esta información, con acuerdo de la comisión de que se trate y en relación de hechos que comprometen el interés público, ¿no? Más que todo, a veces en las entidades financieras o en los bancos guardan dinero de lo que es del Estado. Entonces, cuando también se hacen las transacciones a ciertas municipalidades, a ciertos gobiernos, entonces se tiene que ver si es que están haciendo uso correcto de este interés público, ¿ya? Ahora, el superintendente es otro de los que pueden pedir esta información, siempre y cuando para el ejercicio de funciones de supervisión, o sea, la Superintendencia de Banco y Seguros puede solicitar cierto tipo de información para supervisar que esta entidad financiera esté trabajando bien y no haya problemas, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de una entidad que no está regida o supervisada por la Superintendencia de Banco y Seguros, entonces ahí sí es un problema grave porque no, como dicen, no sabemos a dónde vamos como dicen, a dónde nos quejamos, qué entidad nos respalda, no tenemos un respaldo, ¿ya? Ahora, dice, quienes acceden a esta información secreta en virtud de lo dispuesto en el presente artículo serán obligados a mantenerla con dicho carácter en tanto no resulte incompatible con el interés público. O sea, las personas que han dado este secreto bancario, o si es que lo han solicitado los jefes, las autoridades, los fiscales, tampoco significa que yo voy a ir y voy a divulgar, ¿no? ¿Sabes qué? Ha venido, le voy a decir, oh, ¿sabes qué, Juanito? Ha venido el fiscal de la nación y está investigando pues, a tu amigo, ¿te acuerdas de tu amigo? Le dices, ¿no? Que lo están investigando por lavado de activos. Nos han pedido pues toda la información. Entonces, yo no puedo divulgar esa información, por más que sea mi amigo, sea mi conocido, sea una persona muy cercana a mí. Las cosas de mi trabajo, las guardo en mi trabajo. Eso es mío, eso es propio mío, ¿no? Yo eso tengo como un secreto bancario. Y más que todo que un secreto bancario, no solo en el banco, yo tengo que guardar esa información. Como secreto bancario, claro que tengo una sanción mucho más fuerte, porque estoy trabajando con información de varias personas, información delicada, y eso yo no puedo estar divulgando. Pero, a ver, cuando hablamos del ITF, estamos hablando del impuesto a las transacciones financieras, ¿ya? Ese es un impuesto de transacciones financieras. Y este ITF es un impuesto que existe en diversas partes del mundo. Y esta es una herramienta que sirve a la administración tributaria para obtener información respecto de las operaciones económicas realizadas por los contribuyentes, ¿ya? Entonces, en Sudamérica, en todos los países de Sudamérica aplican en la actualidad este impuesto grabándose los movimientos de efectivo dentro de un sistema financiero como determinados movimientos de dinero en efectivo y fuera de un sistema, ¿no? De un sistema. Ahora dice, la tasa del ITF, acá presten atención, ¿ya? La tasa del ITF actual
no es 0.08%. La tasa del ITF en realidad actual es 0.005. Esta es la tasa de ITF. ¿Ya? La tasa del ITF es 0.05%. ¿Ya? Por ciento. No se vayan a equivocar si yo les pongo en el examen y les digo ¿cuál es la tasa del ITF? No me vas a poner pues 0.08%. ¿No? Es 0.005%. Y todavía me dicen, profesora, pero en el libro dice 0.08%. Sí, en el libro, porque de repente la información no ha estado actualizada, pero yo te estoy diciendo que la tasa del ITF es de 0.005%. ¿Sí? Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Sí. Ya. Y esta tasa se aplica sobre cada depósito y cada retiro efectuado desde una cuenta bancaria, salvo que ésta se encuentre exonerada. En tal sentido, cada vez que se realice un depósito o un retiro, por ejemplo, de 100 soles, el impuesto que se tiene que dar es el 0.005% de ese depósito. O también si se va a cobrar, se cobra esa cantidad, ¿no? Del 0.05%. Esa es la tasa del ITF, ¿ya? Es la que se está manejando una tasa actual, que este es un impuesto de transacción financiera. Ahora, acá nos dice, estas tasas de acá, estas ya no las vamos a manejar, porque ya estamos, les estoy diciendo que la tasa actual del 2021 es la del 0.005%. Ahora, ¿existe un importe mínimo para el pago del ITF? No, no existe un importe mínimo para pagar lo que es el ITF, ¿ya? Sino que dice el ITF se aplica sobre cualquier importe, sea cual sea el importe, se tiene que aplicar eso. Ahora dice, ¿quiénes tendrán que pagar el ITF? Los que deben de pagar el ITF son los titulares, ¿ya? Los titulares de cuentas de depósitos abiertas dentro de un sistema financiero respecto a las acreditaciones de dinero en dichas cuentas o de los débitos que se efectúen con cargo a dichas cuentas, salvo que éstas se encuentren exoneradas. Ahora, los sujetos que compren en efectivo cheques de gerencia, certificados bancarios, cheques de viajeros u otros determinados instrumentos financieros. Los beneficiarios de las cobranzas realizadas por entidades financieras, ellos también pagan lo que es el ITF. Los que están sujetos a órdenes de envío de dinero mediante una empresa del sistema financiero o de transferencia de fondo u otra persona de tercera categoría. Por ejemplo, yo voy a hacer un giro a una persona o voy a enviar dinero, ¿ya? Justamente pues voy a enviarle dinero a mi novio que está de viaje y le faltó dinero y me ha dicho que le envíe dinero. Yo le voy a girar ese dinero y por medio de ese, ya como voy a hacer ese giro, tengo que pagar mi ITF, un porcentaje por esa transacción. Claro que ahí también depende mucho los montos, ¿no? Los montos que se están girando, ¿ya? Entonces, esas son las personas que tienen que pagar el ITF, el impuesto de transacción financiera. Yo voy a hacer una transacción, estoy haciendo un giro de dinero, entonces voy a hacer esa transacción y tengo que pagar pues mi ITF. Profesora, pero ¿para qué ahora voy a ir al banco a hacer giros si tengo en mi cuenta, puedo hacer transferencia? Pero si no tengo la tarjeta, lo que puedo hacer es un yape. El yape solamente se acepta hasta cierta cantidad. Entonces, cuando son pagos grandes, ahí sí es necesario trabajar con giros bancarios de repente, ¿ya? Ahora, cuando hay
beneficios de cobranzas también. Tú vas a cobrar en tal entidad financiera, pero por ese cobro que estás haciendo del giro que te han hecho, tienes que pagar también tu ITF. ¿Ya? Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta? ¿O todo está claro? Bien, la pregunta siguiente nos dice, ¿están grabadas las remuneraciones de quinta categoría en relación de dependencia, personas y CTS? Primeramente, ¿quiénes se encuentran en quinta categoría? Las personas que se encuentran en quinta categoría son las empresas, ¿ya? No sé si ustedes sepan, ¿ya? Cuando nosotros en el impuesto a la renta tenemos 5 categorías, ¿ya? 5 categorías. Y bueno, la primera y la segunda, una es de alquileres, las otras son de otras cosas. Lo vamos a dejar ahí. La tercera categoría son empresas, ¿ya? Quinta categoría no son empresas. Tercera categoría, empresas. Cuarta categoría, personas naturales sin negocio, es decir, profesionales que ejercen un oficio, una profesión, carpinteros, profesores, que emiten recibos por honorarios. Y quinta categoría son todos los trabajadores dependientes, es decir, todos los trabajadores que cobran por medio de planillas, ¿ya? Que cobran por medio de planillas. Entonces, tercera categoría también lo dejamos de lado, son las empresas. Cuarta y quinta categoría, que son las personas o los trabajadores. Cuarta categoría, personas independientes que trabajan por su cuenta. Yo soy carpintero, me voy a trabajar y para que me paguen emito mi recibo por honorario. Soy persona independiente, trabajo cuando quiero, donde quiero, a la hora que quiero. Entonces esos son los que están en cuarta categoría, los que emiten recibos por honorarios. Pero yo trabajo para una empresa y a mí me pagan por recibos por honorario, no, perdón, me pagan por medio de planillas, ¿ya? Me pagan por medio de planillas y por medio de esas planillas que me están pagando, me pagan también pues las CTS, dependencias. Entonces yo estoy en quinta categoría, ¿ya? Entonces, primero quiero saber si quedó claro quiénes están en quinta categoría del impuesto a la renta, ¿sí? ¿Está claro? Sí. Ya. Entonces, todas esas personas que están en quinta categoría, ustedes saben que los de quinta categoría, como están en planillas, ahora los pagos los hacen por medio de sus cuentas bancarias, ¿verdad? Les pagan por tarjetas o cheques o lo que fuese, les depositan en sus cuentas, ¿ya? Son personas de quinta categoría. A esas personas, por lo que le están pagando, no se les paga, no se les cobra ITF. Esas personas están exoneradas de estos impuestos. Dice, ¿están grabadas las remuneraciones de quinta categoría? No, a ellos no se les cobra el ITF. Se encuentran exonerados de impuestos los abonos de cuenta por concepto de remuneraciones, pensiones y CTS. Es decir, te pagan tu CTS ahí, no te pueden cobrar el ITF, ¿ya? O cualquier tipo de pago que se realice en estas cuentas. Ahora, en tal sentido, cualquier retiro de dinero proveniente de estas remuneraciones dependientes que se realicen en ventanilla, cajero automático o cualquier otro mecanismo está exonerado del ITF. Es decir, por ningún motivo de tu cuenta de remuneraciones, porque tú tienes una cuenta de remuneraciones, eres una persona que estás en quinta categoría, no te pueden cobrar el ITF. ¿Por qué? Porque ese es tu sueldo, es lo que tú has ganado, es tu pensión, es tu CTS. Yo cobro una pensión yo cobro una pensión de la ONP por jubilación. No puede estar afectada a tu CTS, es tu pensión, lo que te están pagando, es tu plata. No te pueden cobrar el ITF. Está claro, ¿verdad? Cuando tú vayas a trabajar y te digan, ¿sabes qué? Te estamos pagando, pero te estamos descontando también el ITF. Un momento. Es cuenta por remuneraciones, quinta categoría. No tienes por qué descontarme o cobrarme ITF. Que quede claro eso. ¿Ya? Hasta ahí está claro. En la siguiente pregunta nos dice, el pago de servicios públicos
el pago de la luz, el agua, el teléfono, y que sea en efectivo, ¿se encontrará al ITF? No, no se encuentra afecto al ITF. Los usuarios que pagan un servicio en este caso público, no como la luz, el agua, el teléfono, todos los servicios, también lo que pagan internet, no se encuentran sujetos a lo que es el ITF, ¿ya? A veces lo pagan en instituciones financieras, te dice paga en el banco, el agua, la luz, no pueden cobrarte ITF. Ya estos no están grabados con el impuesto, tampoco pagarán el impuesto a usuarios que paguen los servicios públicos desde su cuenta de remuneraciones. Es decir, cuando tú haces una transacción de tu cuenta no te pueden cobrar el ITF. ¿Ya? Estos pagos no incluyen ITF. El ITF grava los gastos por consumos con tarjeta de créditos. Dice, los gastos por consumo con tarjeta de créditos tampoco se encuentran grabados con el ITF al momento del consumo. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo mi tarjeta de crédito y, por ejemplo, con mi tarjeta de crédito he decidido comprarme un pantalón. El pantalón me cuesta 50 soles. Mi tarjeta me está cobrando los 50 soles. Yo no estoy pagando ITF por el pago o de esa transacción que estoy haciendo. No estoy pagando ITF, ojo, porque estoy consumiendo. Pero ¿cuándo sí me va a corresponder el ITF? Cuando si yo saco de esa tarjeta para hacer un giro, de repente un giro interbancario, ahí sí me corresponde pagar el ITF. Pero cuando es consumo, no entra el ITF. Ojo con eso. ¿Ya? Las tarjetas de crédito también hay que hablar bastante sobre esas tarjetas, cómo son los cuidados, hay que tener bastante cuidado, saber las fechas de pago, que supongo que más adelante en otros cursos lo vamos a ir viendo un poquito más a fondo el tema de tarjetas de crédito y qué hacer, ¿no? Si a veces las tarjetas de crédito se deben de pagar en el instante, o sea, lo más pronto posible pagar el crédito en este caso las tarjetas de crédito, porque si demoras con el pago en las tarjetas de crédito, también los intereses son muy, muy altos, ¿ya? Dice, los pagos de las cuotas de consumo con tarjetas de crédito están grabadas con el ITF, que nos dice, si el pago de la cuota de la tarjeta de crédito se realiza mediante cargo de una cuenta exonerada, como la cuenta de remuneraciones, no está grabado, ¿ya? Pero si el pago de la cuota es de la tarjeta se efectúa en efectivo, con cargo a una cuenta bancaria que no está exonerada, sí se le corresponde el pago del ITF, ¿ya? ¿Cuánto hemos dicho que es el ITF? ¿Cuánto hemos dicho que es la tasa? Ya, esa cantidad, ¿ya? Acá lo vamos a poner. 0.005%. Esa es la tasa del ITF, ¿ya? Entonces, ahí sí está grabado con el ITF del monto de la cuota, ¿ya? Entonces, se tiene que ver, dependiendo la cuota que voy a pagar, si va a una cuenta que no está exonerada, entonces sí me corresponde el pago del ITF. Pero si voy a hacer el cargo a una cuenta exonerada, por ejemplo, de remuneraciones, ahí no pago ITF. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta eso, sobre todo en las tarjetas de crédito. Dice, el ITF grabará los desembolsos y pagos de préstamos en efectivo. Sí, en caso de que una persona se acerque a cualquier institución financiera a recibir o cancelar en efectivo un préstamo otorgado por esta, se cobra el ITF, ¿ya? Entonces, si el caso de que esta persona va a recibir o cancelar un préstamo en efectivo, entonces se le tiene que cobrar el ITF, ¿ya? Acá nos dice, si el préstamo es de 5.000 soles, ¿cuál será el impuesto que debo de pagar? Recordemos que acá está calculado con otra tasa.
¿cuánto será el impuesto que debo de pagar? A ver, ¿quién me dice? Estos impuestos que se cobra, estos ITF por desembolsos y pagos, sí se aplica. Si ustedes van a sacar, por ejemplo, un préstamo en el banco, te cobran tu ITF, ¿no? Tienes ahí un pequeño descuento por el monto que estás haciendo. A veces te dice, tienes 20 céntimos, 30 céntimos, dependiendo el monto para que pagues el ITF. Bien, a ver, ¿cuánto sería el ITF de un préstamo? Continuamos entonces, la siguiente pregunta dice, si pago la cuota de mi crédito hipotecario, ¿estaré grabado con el ITF? Recordemos nosotros que el crédito hipotecario es el crédito, como dice, donde tenemos que tener más cuidado, ¿no? Porque ahí estamos poniendo en garantía nuestros bienes. Entonces, dice, si es que este crédito hipotecario está grabado con el ITF, en caso de que una persona pague un crédito hipotecario, deberá pagar el ITF, salvo que sea mediante retiro de una cuenta de remuneraciones, ¿ya? Si yo voy a pagar un crédito hipotecario, supongamos el crédito hipotecario por 50.000 soles, ¿ya? Yo voy a pagar esos 50.000 soles. Si lo pago en efectivo, yo tengo que pagar el ITF, ¿ya? Ahora, si yo ese pago lo voy a sacar de mi cuenta de remuneraciones, voy a hacer una transferencia, ahí no voy a pagar ITF, ¿ya? Dice, ahora se debe señalar que tampoco están grabados con el ITF los pagos que se efectúen con Fondo Mi Vivienda o el programa Techo Propio. Si yo voy a pagar de esos programas Techo Propio, Fondo Mi Vivienda, yo no voy a pagar lo que es ITF, ¿ya? Solamente en el caso de que yo pague con efectivo, sí voy a pagar ITF. Dice, las entidades del sistema financiero están afectas al ITF si solo por sus operaciones propias, como cualquier contribuyente, ¿no? Dice que si las entidades del sistema financiero están afectadas al ITF, sí están afectadas, ¿ya? O afectas al ITF, pero solamente por las operaciones propias, como cualquier contribuyente, o sea, tiene que pagar como cualquier contribuyente con operaciones propias, ¿ya? Y siempre cuando esa operación esté vinculada a la intermediación financiera de las que fueran exoneradas, ¿no? Las cuentas exoneradas. Ahora, 12. ¿Están grabadas las transferencias recibidas en efectivo desde el exterior? Todas las transferencias que se reciben del exterior no están impuestas o no están grabadas con el ITF. Este impuesto grava las entidades y salidas de dinero de cuentas abiertas e instituciones del sistema financiero nacional. Solamente se aplica para un sistema financiero nacional, ¿ya? Luego nos dice, ¿está grabada la compra y venta en efectivo de moneda extranjera? No, si yo quiero comprar dólares, euros, otra moneda extranjera, no va a estar grabada a lo que es el ITF, ¿ya? Se graba en tanto se realice una transferencia desde una cuenta en soles hacia una cuenta en dólares o viceversa, siempre y cuando dichas cuentas no se encuentren exoneradas. Si son cuentas que no están exoneradas, ahí sí yo le aplico el ITF, ¿ya? Pero si yo voy a ir a una casa de cambio y voy a hacer la compra y venta de moneda extranjera, no me van a cobrar el ITF, ¿ya? Pero si voy a pasar de una cuenta a otra cuenta, de una cuenta en moneda nacional a una cuenta en moneda extranjera, y esa cuenta no es una de remuneraciones, es otra cuenta que no está exonerada, sí me cobrarían ITF. Ahora nos dice, el beneficiario de un cheque pagará ITF al cobrarlo en efectivo. No puedes cobrar, no te pueden cobrar ITF en este caso. En este caso, quien paga el impuesto es el emisor del cheque, ¿ya? Es decir, el que va a hacer el cheque o el giro de este dinero del cheque, él pagaría el ITF o le disminuyen de sus fondos, ¿no? Por cobro de cheque. Pero el que cobra, a él no le quitan el ITF, sino el que paga. ¿Debo pagar el ITF cuando retire mis remuneraciones por el cajero automático?
No, recordemos que todo lo que son cuentas de remuneraciones o los que están sujetos a quinta categoría son exonerados del pago de ITF, así que si no te cobran en un banco por estar, no te retienen el ITF por estar en quinta categoría, mucho menos te van a cobrar del cajero automático, ¿no? Ahora dice, ¿tendré que pagar más ITF cuanto más transacciones realice? No. El ITF grava siempre con la tasa, en este caso del 0.005% del importe de la transacción realizada. O sea, tú has hecho una transacción en general, ya todo ese día, digamos, 15.000 soles, de eso te cobran el ITF. No es que por cada transacción. ¿Ya? Ahora, ¿el ITF se puede deducir como gasto para impuesto a la renta? Sí. El ITF es deducible como gasto para el impuesto a la renta, salvo para los que son perceptores de rentas de quinta categoría. En estos casos se encuentran exonerados del pago del impuesto a la renta, ¿ya? Ahora, están grabados los fideicomisos. Los fideicomisos sí están grabados, ¿ya? O sea, los que reciben fideicomisos también tienen que pagar ITF, ¿ya? Solo son exonerados los fideicomisos de sociedades titulizadoras de patrimonios, es decir, que están constituidos por una oferta pública. En tal sentido, estos están grabados los fideicomisos bancarios, los de sociedades titulizadoras de patrimonios fideicomisos constituidos por la oferta privada. Todos los que fideicomisos de oferta privada sí tienen que pagar su ITF. ¿Cuáles son las exoneraciones del ITF? Las operaciones exentas al gravamen del ITF se encuentran detalladas en el apéndice del decreto legislativo. En este caso, los que están exoneradas, más que todo, son los de abonos a cuentas de remuneraciones, pensiones, los de CTS, los que están en estas actividades de intermediación financieras como abonos, intereses de ahorros, ¿ya? Y los del sector público, ¿no? Los pagos, por ejemplo, agua, luz, teléfono, esos también. También se han exonerado las cuentas utilizadas para el sistema de pago de obligaciones tributarias, cuentas utilizadas por agentes de aduana, pago de deuda tributaria. La deuda tributaria o estos pagos de obligaciones tributarias que no pagan ITFs, por ejemplo, yo tengo una empresa y por mi empresa ustedes saben que yo tengo que pagar un impuesto, ¿no? Un impuesto a la renta, es mi obligación tributaria, que yo tengo que pagar tributos. Por esos pagos de tributos no me pueden cobrar el ITF, ¿ya? Yo tengo que pagar mi impuesto a la renta, pero yo no voy a pagar ITF, ¿ya? Ojo con eso. De la cuenta de CTS del trabajador tampoco pueden cobrarte ITF. De las cuentas utilizadas por las AFPs como constitución de fondo de pensiones, ¿no? Todo lo que son fondos de pensiones no pueden cobrarte ITF, porque ese es tu dinero, ¿no? Tú tienes tu dinero ahora, por ejemplo, de la AFP. Muchas personas están retirando dinero de su AFP. ¿Hasta cuánto pueden retirar ahora de las AFPs? ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Alguien sabe? 4 UITs, que aproximadamente es un promedio de 17.000 soles, ¿ya? Ahora, ese dinero no pueden disponer nadie, o sea, nadie puede tocar tu dinero. Por ejemplo, ese dinero te lo depositaron en una cuenta del BCP, pero justo le debo dinero al BCP. El BCP no puede disponer de ese dinero, porque ese dinero es, como dice, no puede ser tocado, es de tu fondo de pensiones, eso no, como dice, es intangible, o sea, no lo pueden tocar, no pueden tocar ese dinero. Sí. De empresas del sistema financiero que mantienen con el Banco Central de Reserva, siempre el pagador y beneficiario del pago fueran dichas empresas actuando por cuenta propia. O sea, no pueden, también están exoneradas, ¿no? Estas empresas del sistema financiero que están, como dice, tienen cierta relación con el Banco Central de Reservas. Ahora, de las cuentas utilizadas por redes de cajeros automáticos y tarjetas de crédito y débito para realizar compensaciones por cuenta de empresas del sistema financiero, casi igual que las cuentas de quinta categoría, remuneraciones, también están exoneradas.
Ahora, de las cuentas del Fondo de Seguros de Depósitos, también, de las cuentas de la Bolsa de Valores, de las cuentas de empresas de compensación y liquidación de valores aprobadas por CONACEP. En este caso hemos dicho que ya no existe CONACEP. ¿Qué es en vez de CONACEP? ¿Recuerdan? ¿Qué hemos dicho que es en vez de CONACEP? Ya no hay CONACEP. ¿Qué es en vez de CONACEP? La SMB, que es la Superintendencia del Mercado de Valores. ¿Ya? Ahora, de las cuentas de bolsas de productos para liquidación de operaciones, también de las cuentas de sociedades de agentes de bolsa, corredoras, todo lo que está relacionado con el mercado de valores están exoneradas de estas cuentas. ¿Ya? Un momentito, cuando nos dice, ¿el ITF tendrá efectos en la economía? Claro. Todo impuesto tiene efectos en la economía. Esto implica una transferencia de recursos del sector privado al sector público, a fin de atender estas urgencias y de las demandas de los servicios sociales. ¿Para qué me sirve a mí cobrar ITF? A ver, ¿en qué me beneficio yo como Estado? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿en qué me beneficio como Estado con estos impuestos del ITF? Exactamente. Todo impuesto que entra al gobierno nos beneficia porque con eso se hacen obras públicas, ¿no? Obras públicas que nos beneficia a todos. Por ejemplo, el asfaltado de una carretera, de repente lo que es el agua potable. Todos esos beneficios nos ayudan a nosotros como Estado. Entonces es muy importante estos impuestos del pago de ITF, más que todo de los del sector privado, ¿no? Porque ese del sector privado ingresa al sector público. Todo impuesto indirecto, el ITF incrementa levemente el costo de las empresas formales, pues será deducible como un gasto contra el impuesto a la renta y de esta manera se busca encarecer fuertemente los costos de empresas informales y marginales. Ustedes saben que hay infinidad de empresas informales en nuestro país que no les gusta pues pagar impuestos, no les gusta cumplir con ciertas normas o ciertos reglamentos. Y dicen, si soy una empresa formal, voy a ganar menos que como empresa informal. Pero eso no es la verdad. La verdad es de que yo tengo que pagar, la verdad es que si yo soy una empresa formal, tengo más posibilidades dentro de un mercado financiero. ¿Ya? Ahora, el ITF propuesto para el Perú ha tomado la mejor experiencia en Latinoamérica en la administración de este tipo de impuestos, como las lecciones de impuesto que estuvo vigente a finales de los 80. Sobre esa base se ha diseñado un impuesto que resulta lo más nuestro posible y que incorpora exoneraciones necesarias para que sus efectos en los mercados financieros y en la economía sean mínimos. ¿Ya? Eso es en lo que respecta a lo del ITF. Ahora, el ITF permitirá obtener información protegida por el secreto bancario. No, el ITF no te permite tener información protegida, sino en tanto que esta información se detalla de acuerdo a las transacciones. Ustedes saben que todo lo que es del ITF, todos los impuestos, no se puede con esa información si no tiene. Esa información tiene que ser dada a ciertas instituciones para poder ver el crecimiento de impuestos, ¿no? Y de todas las transacciones que se realizan, de los saldos. Lo que sí se protege es el derecho a la intimidad recogido en la Constitución, o sea, es decir, que no puedes divulgar cuánto está pagando de ITF, divulgar a terceras personas, pero sí puedes dar esa información a la superintendencia, más que todo para hechos estadísticos, ¿ya? Ahora dice, ¿por qué el ITF exonera las rentas de quinta categoría y no a las de cuarta categoría? Recordemos que cuarta categoría son las personas que trabajan de manera independiente. El mecánico, el arquitecto, el pintor, el carpintero, el profesor, el músico.
todas las personas que trabajamos en algún momento de nuestras vidas, al inicio trabajamos como personas de cuarta categoría. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú ingresas a trabajar, a veces por primera vez, de repente algunos de ustedes ya han pasado esa experiencia, que han trabajado por primera vez, ¿qué les han pedido? Les han pedido su recibo por honorarios. Tú vas a trabajar y para trabajar te vamos a pagar con tu recibo por honorarios. Pero yo no tengo recibo por honorarios. Dices, tienes que sacar tu RUC y para emitir recibo por honorarios. Entonces tú cuando vas a sacar tu RUC para emitir esos recibos por honorarios, perteneces a cuarta categoría. Porque tú cuando entras a trabajar, de frente no te ponen en planilla. Te ponen a prueba 2 meses, 3 meses y esos meses te pagan con recibos por honorarios. Y para que saques tu recibo por honorarios, eres perteneciente a cuarta categoría como persona independiente, ¿ya? Y todos los que trabajan en cuarta categoría para alguna transacción, ellos sí pagan lo que es el ITF, ¿ya? A diferencia de los de quinta categoría, que son trabajadores dependientes, es decir, que ellos dependen de una empresa y la empresa es la que les paga su sueldo, ¿ya? Ahora dice, gravar con el ITF a los contribuyentes de cuarta categoría se fundamenta en carga tributaria que estos se enfrentan respecto a los trabajadores de quinta categoría, dada la deducción adicional del ITF que tiene la determinación de su renta neta. Asimismo, la cuarta categoría es uno de los sectores que presenta mayores niveles de informalidad respecto al cumplimiento de obligaciones tributarias. A ver, en esta parte, ¿por qué se dice que los que están en cuarta categoría presentan mayor informalidad? Porque ustedes saben que un recibo por honorarios, ya saliéndonos un poquito del tema, cuando tenemos en un recibo por honorarios, ya. A ver, un momentito, por favor. Cuando nosotros emitimos en cuarta categoría, nuestro recibo por honorario no debe de exceder de los 1.500 soles. Ojo con eso, ¿ya? Si yo tengo un recibo por honorarios, cuando yo voy a girar, no debo de pasar de los 1.500 soles por recibo. Si yo giro un recibo por honorarios, supongamos de 1.600, yo tengo que pagar el impuesto a la renta y pagar pues todos los derechos, ¿no? El ITF y todo lo demás. Porque ya al cobrar un recibo por honorarios, cuando te pagan por medio de cuentas bancarias y tienes tu recibo por honorarios, estás sujeto a pagar el ITF. Entonces, ahí existe bastante informalidad, porque ¿qué hacen las personas? Yo tengo un sueldo de 2.000 soles, pero como yo giro recibo por honorario, le giro recibo por honorario uno por una fecha y por un concepto, y el otro lo giro por otra fecha y otro concepto. Entonces son 2 recibos por honorarios diferentes, cada uno de 1.000, no llego a los 1.500 y estoy, como dice, siendo informal porque no estoy pagando el impuesto a la renta, ¿ya? Entonces hay personas que manejan así los recibos por honorarios, por eso se dice que los que están en cuarta categoría presentan informalidad. Aparte de eso, de los trámites que hacen con documentos, los recibos por honorarios, los de cuarta categoría, como son trabajadores independientes, trabajan por donde quieren. Si quieren emiten recibo por honorarios, si quieren no emites, y es el sector donde es más difícil controlar cuántos son sus ingresos de una persona de cuarta categoría. Porque no todas las empresas a las que presta servicio un trabajador de cuarta categoría emite recibo por honorarios. Entonces el sector, como se dice, el sector más informal que hay, ¿no? Porque no emite documentos, lo de renta, del impuesto a la renta, también a veces lo cobra en efectivo, donde no aplica el ITF. Entonces es un sector muy informal. Sin embargo, se estima que el impacto del ITF en los perceptores de cuarta categoría no será significativo dada la reducida alícuota del impuesto y la posibilidad de aplicarlo contra el impuesto a la renta. O sea, el impacto que tiene el ITF por ser una
una tasa muy baja no va a afectar tanto, ¿ya? No va a afectar tanto como el que sí afectaría el de quinta categoría. Bueno, el de quinta categoría tampoco, son los que están exonerados. O sea, más lo que afecta en los de cuarta categoría es el impuesto a la renta por el sobregiro de los recibos por honorarios, ¿ya? Bien, ahora dice, en total, aproximadamente, hasta ahí está todo claro. Sí, Miss. Muy bien. ¿Se han cansado? Un poquito. Sí, Miss. Ok. Todo relacionado a lo del ITF, ya lo más importante que ustedes puedan recalcar, 4 o 5 puntos importantes, bien explicaditos, completen en la otra parte que les falta de la hoja de documentos de Google, ¿ya? Les falta, les dije primero que hicieran 3/4 de hoja, ya para completar esa hoja, a un breve resumen de lo del ITF, 10 minutos, ¿les parece? Ya, hasta la 1, 12 minutos tienen, hasta la 1 de la tarde, ¿sí?